tal? Chicos, continuando con las clases, en esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de presión hidrostática, ¿no? Así en el curso de física. Muy bien. A ver, esto del mundo de la presión hidrostática es un tema muy interesante, ¿de acuerdo? Donde es muy aplicado en el mundo de la mecánica, ¿no? En los vehículos, en los frenos, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy interesante. Pero nosotros vamos a ver una parte más ligera, ¿no? Algo como que la introducción, nada más algo parecido. Así que siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno tener unos principios con respecto, unos principios de conocimiento con respecto a este tema, ¿de acuerdo, jóvenes? Y no se olviden que ese tema es muy amplio e interesante. Pero por esta vez lo vamos a ver de una manera muy ligera. Veamos, presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Dice, es la medida de la distribución de la fuerza, ¿de acuerdo?, perpendicular a una superficie. Profe, ese concepto, ¿de acuerdo?, no entiendo, o sea, no se me hace fácil, profesor. Muy bien. Pero como un gráfico sí te vas a dar cuenta, mira, tenemos aquí una placa metálica, ¿no? Puede ser una madera, etc. Veamos, en esta placa metálica o en esta madera, estamos ejecutando una fuerza perpendicular. Por ejemplo, tenemos así aquí, este es un área, ¿no? Un área de la hoja de papel de respecto al libro, y vamos a ejecutar una fuerza perpendicular, ¿de acuerdo? De eso se trata lo que tú observas ahí. Muy bien, listo. Si yo ejerzo una fuerza perpendicular al área, entonces esa fuerza provoca que en el área, que en esa placa metálica o en esa placa de madera, ¿sí?, se produzca la presión. ¿Cómo así, profesor? Escúchame. Si esta fuerza yo lo distribuyo, ¿no? Si yo lo distribuyo equitativamente en toda el área, ese esfuerzo, esa fuerza que hace, ¿de acuerdo?, distribuida ya, pasa a llamarse presión, ¿de acuerdo? La presión es la fuerza que se determina, que se realiza en una determinada área por cada unidad cuadrática, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, profesor, la presión se distribuye, ¿no? Veo que una fuerza era única y se ha distribuido por cada cuadradito que se ha generado. Claro que sí. Acá dice bien claro, se distribuye en forma perpendicular. ¿En dónde? En una superficie. Ah, ya. ¿Y cómo se calcula el valor de la presión? Presión va a ser igual a fuerza entre área. Repito, presión va a ser igual a fuerza entre área. ¿Y F qué cosa significa? Fuerza, y debe estar en newtons. A, ¿qué significa? Área, y tiene que estar en metros cuadrados. Por lo tanto, P, ¿qué cosa es? Presión. Y no te olvides, ¿cuál es la unidad de la presión? La unidad de la presión son los pascales, ¿de acuerdo? Unidad de la presión es pascal. Muy jóvenes, entonces ya hemos conocido algo básico. Profesor, pero el único que puede realizar, que puede generar presión en la fuerza, ¿sí? Pero también, déjame contarte, que los fluidos también ejercen alguna determinada presión. Por ejemplo, un gas genera presión, la atmósfera genera presión, los líquidos generan presión, el aceite genera presión. Y eso es justamente el capítulo del día de hoy. Vamos a hablar bastante de lo que es la presión hidrostática. Hidro significa agua, fluido en este caso, ¿de acuerdo? Y estática porque ese fluido no está en movimiento, está en reposo. Muy bien, veamos lo que dice acá. ¿Qué es la presión hidrostática? Es aquella presión que ejerce un líquido en reposo, ¿ves? Por eso se llama estática. Es aquella presión que ejerce un líquido en reposo sobre un cuerpo sumergido en él. Si tú tienes un cuerpo sumergido en ese líquido, por lo tanto, ese líquido a ese cuerpo le ejerce presión. Esa presión, dice acá, es perpendicular a la superficie en contacto. Ahorita vamos a hacer un mejor ejemplo. Se manifiesta en todas las direcciones. Préstame atención por acá.
Vamos a imaginar, a ver, por aquí. Ahí está. Vamos a imaginar que estos dos libros ya forman un ladrillo, ¿está bien? Y vamos a imaginar que este ladrillo se encuentra sumergido en agua. Hay agua por todos lados, ¿de acuerdo? Muy bien. Profesor, si está sumergido en agua, porque la superficie del agua está por acá arriba, ¿no? Le hemos introducido todo este ladrillo. Profesor, ¿cómo se manifiesta la presión? Déjame contarte que la presión ejerce así, perpendicular a esta cara. También la presión se manifiesta así, para arriba, mira, perpendicular a esta cara. También en esta cara la presión se manifiesta así. Y en esta cara la presión se manifiesta así. Ah, ya, profe. Profe, o sea, todo lo que ves de verde viene a ser presión, ¿correcto? Eso viene a ser la presión, porque la presión se genera en todas las direcciones y es perpendicular a la superficie. Vamos a hacer el ejemplo de un bus. Por ejemplo, mira, vamos a imaginar que eres un bus, ¿de acuerdo? Una calculadora que está dentro del agua, ¿no? Sumergido en agua. Muy bien. Si el buzo introduce más y se coloca así, por ejemplo, el agua le genera una fuerza hacia abajo y hacia arriba. Es como si a ti te pusieran así en horizontal y por el pecho alguien te empuja hacia arriba. Y desde arriba, desde tu espalda, alguien te presiona. O sea, tu cuerpo que está en horizontal, viene alguien y te presiona así. Entonces yo te pregunto, si alguien te presiona tanto en la espalda y en el pecho, vas a tener mucha dificultad al poder respirar. Y si tú te introduces más todavía, te introduces mucho más profundo, esa fuerza de presión en tu pecho y en tu espalda crece. Por lo tanto, te van a aplastar más. Puede haber un momento en que te rompan las costillas, por ejemplo. Va a haber un momento también en que tú estás introduciéndote. Va a haber un momento en que tú, por ejemplo, vamos a imaginar que tengas un tanque de oxígeno. Como tienes el tanque de oxígeno, tú vas a querer inhalar el aire, ¿no? El oxígeno, perdón. Vas a querer inhalar, pero no vas a poder. ¿Por qué? Porque hay tanta fuerza en tu espalda y en tu pecho que van a impedir que puedas inflar los pulmones y ya no vas a poder respirar, así tengas el tanque de oxígeno incorporado en el buzo. Entonces, jóvenes, no te olvides que la presión se genera en todas las direcciones, formando 90 grados, o sea, perpendicular a la superficie. Si la cara es así, si la cara está por acá, entonces es así, ¿no? Así como hemos visto en el caso del ladrillo, jóvenes. Muy bien. Ahora pasemos al cálculo de la presión hidrostática. Mira, vamos a imaginar que aquí hay un puntito A. Ese puntito A soporta o no soporta una determinada presión. Sí soporta una presión. Y esa presión, ¿cómo se calcula? Allá. Se calcula densidad por gravedad por profundidad. Profe, no entiendo nada. Mira, si tú quieres saber cuánto es la presión en este punto, lo que tienes que hacer es multiplicar la densidad. Profesor, ¿densidad de quién? Densidad del líquido. Este líquido puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser vino, puede ser aceite, etanol, etc. Muy bien, entonces multiplico la densidad de ese líquido en donde lo hemos sumergido, ¿no? ¿Qué más? Multiplicado por G. ¿Pero G qué cosa es? Aceleración de la gravedad. Entonces, para calcular la presión debo multiplicar la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por H. ¿H qué es? La profundidad. Ah, ya, la profundidad. ¿Y eso tiene que estar en qué? En metros. La aceleración de la gravedad debe estar en qué? En metro por segundo al cuadrado. Y la densidad de líquidos en kilogramo por metro cúbico. Muy bien. Profesor, ¿qué significa este triangulito? El gráfico que has hecho acá. Allá. Este triangulito con ese rabito que tú ves parecido, ¿de acuerdo? Es un símbolo que significa de que el líquido no está en movimiento. Este simbolito indica de que el líquido está en reposo, está quieto, ¿de acuerdo?
Por eso se coloca ese simbolito. Muy bien. Ojo, hay una cosa muy importante que no debes olvidar, ¿no? Por ejemplo, es como parte de la cultura general. La densidad del agua, ¿de acuerdo? En los problemas a veces no te dicen que la densidad del agua vale tanto, no te dicen. ¿Por qué? Porque no es necesario, ¿de acuerdo? Porque la densidad del agua ya es un dato que tú debes de saberlo y siempre debes usarlo en los problemas, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es la densidad del agua, profesor? Es 1000 kilogramos por metro cúbico. Repito, 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso va a ser siempre la densidad del agua, ¿de acuerdo? Bien, chicos. Profe, a ver, estaba interesante su explicación, pero de nada vale si no hay un ejemplo. Bien, problema. ¿Qué dice? Determinar la presión hidrostática que ejerce un buzo que se encuentra a 9 metros de la superficie, o sea, de profundidad. Utilizar gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Vamos a dibujar, por ejemplo, el mar. Y vamos a asumir de que el mar está quieto. Porque si el mar no está quieto, está en movimiento, ya no puedo usar la fórmula. Por algo se llama hidrostática. Hidro del agua, líquido, fluido, estático, ¿ya? Fluidos estáticos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, voy a dibujar un puntito o un buzo, no sé, ¿no? Un buzo, dice acá, ¿no? Un buzo, que se encuentra a 9 metros de la superficie, que equivale a decir 9 metros de profundidad. Muy bien, y quiero calcular cuánto vale la presión en este punto. Y digo, la presión por fórmula, profesor, va a ser igual a densidad por gravedad por altura. Densidad por gravedad por altura. Presión va a ser igual. Densidad. En el mar, ¿qué cosa ves? Es el agua, ¿no? ¿Cierto? Bueno, en algunos problemas, el agua del mar es más denso que el agua natural, ¿no? Normal. Entonces, pero para esta ocasión, vamos a asumir que es un agua normal, muy corriente, ¿ya? Así que la densidad del agua, como no nos indica nada el problema, tenemos que asumir que ¿cuánto es? 1000 kilogramos por metro cúbico. 1000 por gravedad. La gravedad, ¿cuánto nos dice que es? 10, muy bien, 10 por la H profundidad. ¿A qué profundidad se encuentra? A 9. 9 por 10, 90. 90 por 1000, 90.000. ¿Pero 90.000 qué? ¿Cuál viene a ser la unidad de la presión? Pascal. Entonces, respuesta, 90.000 pascales. Ahora, déjame explicarte algo interesante. Cada vez que tú veas 3 ceros en un número, cada vez que tú veas 3 ceros al final en un número, esos 3 ceros lo puedes reemplazar por la letra K, K minúscula, que significa kilo, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, si deseas, puedes dar como respuesta 90 kilopascales, 90 kilopascales, y eso sería la respuesta. Tu respuesta puede ser 90 kilopascales, o si no, puedes identificar diciendo que es 90.000 pascales. Muy bien. Muy bien, chicos. Y para terminar, isóbara. ¿Qué es la isóbara? Es algo importante. Mira, la isóbara es la línea que contiene a todos los puntos que soportan la misma presión. Profe, no entiendo. Mira, la línea isóbara es una línea imaginaria donde cualquier punto de la línea imaginaria llamada isóbara, cualquier punto, ¿ya? Entre ellos van a poseer la misma presión. Por ejemplo, si la presión en A es 10 kilopascales, la presión en B 10 kilopascales, la presión en C 10 kilopascales. Cualquier punto que se encuentre en la línea isóbara, todos los puntos van a tener la misma presión. Ah, ya, entonces, debido a que es la isóbara, profesor, ¿y la isóbara cómo se reconoce? Ah, ya, la isóbara es una línea que es paralela a la superficie del líquido. Son paralelas. ¿De acuerdo? Bien, listo. Por lo tanto, presión en A es igual a presión en B y es igual a presión en C, todo porque se encuentra en la línea isóbara. Ahora, vale recalcar algo. Profesor, he visto que aquí has puesto un punto M que se encuentra más profundo. No te olvides, si es más profundo, la presión va a ser mayor, más grande. A mayor profundidad, mayor presión. Entonces, ¿qué digo? En el punto M, su presión es mayor que cualquier punto de la isóbara. Por ejemplo,
la presión en M es mayor que la presión en A. ¿Por qué? ¿Por qué la presión en M es mayor que la presión en A? Porque M se encuentra más profundo que el punto A. Los puntos que se encuentran más profundos tendrán mucha mayor presión, ¿de acuerdo? Muy bien. No te olvides, la presión hidrostática es perpendicular a la superficie y se manifiesta en todas las direcciones. ¿Cómo se calcula la presión? Densidad por gravedad por altura, no por profundidad. Densidad del líquido por gravedad por la profundidad. No te olvides que la densidad del agua, ya debes de saberlo de memoria, 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué es la isobara? La isobara contiene a todos los puntos que tienen la misma presión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y, por último, a mayor profundidad, mayor es la presión. Muy bien, chicos, hemos hecho un breve resumen de la parte teórica. A continuación, desarrollaremos los ejercicios. Muy bien, chicos, ahora vamos a continuar con los problemas. A ver, problema número 1, ¿qué me dice? Indique verdadero B o falso F según corresponda. Pregunta A, que dice, ¿la presión atmosférica es la presión dentro de un líquido? La presión atmosférica ¿es la presión dentro de un líquido? No. La presión atmosférica, atmósfera, eso es aquí en el aire, ¿de acuerdo? ¿Sí? Mientras que la presión hidrostática del hidro, ¿no? Es en el líquido. Ahí dice bien claro, la presión atmosférica, ¿es la presión dentro de un líquido? No. Dentro de un líquido se encuentra la presión hidrostática, no es la atmosférica. Falso. Segundo, un líquido ejerce presión hidrostática hacia todas las partes en su interior. Sí, eso hemos visto, ¿no? En presión hidrostática que la presión se genera en todas las direcciones. Eso es verdadero, mis jóvenes, verdadero. ¿Qué más? A la misma profundidad dentro de un líquido en reposo existen diferentes presiones, eso es falso. ¿Te acuerdas la línea isóbara? Sí, ¿no? La línea isóbara, ¿qué significa? Que todos esos puntos están a una misma profundidad. Por lo tanto, cualquier punto que se encuentre a la misma profundidad tendrá la misma presión. No van a tener diferentes presiones. Falso. Muy bien. Por lo tanto, la respuesta sería falso, verdadero, falso. Problema número 3. El problema número 3 me dice, determine la presión hidrostática en el punto B, que se encuentra a 4 metros de profundidad. La densidad del querosene, porque dice que es querosene, es 800 kilogramos por metro cúbico y la gravedad dice que es 10. Muy bien, profe, voy a usar la formulita que me has enseñado para calcular la presión hidrostática. ¿Cómo era la fórmula? Presión hidrostática es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad. ¿Listo? La presión que estamos calculando, que es en el punto B, ¿a qué va a ser igual? La densidad del líquido. Profesor, ¿qué líquido es? Querosene, su densidad 800, gravedad, problema dice que vale 10, por la profundidad que vale 4. 8 por 4, 32, 1, 2 con sus 3 ceros. Muy bien, la respuesta sería 32.000 pascales. Y recuerda que si deseas esos 32.000 pascales, recuerda que 3 ceros lo puedes reemplazar por la K, ¿no? Kilo. Así que también puede ser la respuesta 32 kilopascales. Cualquiera de los dos identifica lo mismo. ¿Estamos bien? Problema número 5. ¿Qué me dice? Indique cómo es la presión hidrostática en los puntos A y B. Hay que tener una cosa. En ambos tienen el mismo fluido que es agua. Después, los dos se encuentran a una misma profundidad de 2 metros. De todas maneras, vamos a calcular cuánto vale la presión en el punto A. Presión, ¿a qué va a ser igual? A densidad por gravedad por profundidad. Densidad por gravedad por profundidad, que va a ser igual. La densidad 1000,
la gravedad 10, profundidad 2 metros. 10 por 2 sería 20 y 20 por 1000 sería 20.000. ¿No? La profundidad en A, perdón, la presión en A sería 20.000 pascales. Esos 20.000 pascales, jóvenes, también nosotros lo podemos reemplazar por ¿qué? Sería 20 kilopascales, ¿no? 20 kilopascales. Hasta ahí, excelente. Muy bien. Luego tenemos presión en B. La presión en B también viene a ser igual a densidad por gravedad por profundidad, ¿cierto? Muy bien. Y esto viene a ser igual, densidad vale 1000, gravedad 10 y la profundidad 2, ¿no? Porque es el líquido es agua, densidad 1000, gravedad en los dos sigue siendo 10 y la profundidad en este caso sigue siendo 2. 10 por 2, 20 y 20 por 1000 es 20.000. La presión en el punto B llegaría a ser 20.000 pascales. Pero no te olvides que 20.000 pascales también se puede escribir como ¿qué? Como 20 kilopascales. Por lo tanto, nos damos cuenta que en A y en B son la misma presión, así que podemos identificar diciendo que la presión en A y la presión en B son iguales, ¿cierto? Muy bien, problema número 7. ¿Qué dice? Indique cómo es la presión hidrostática en los puntos P y Q. Muy bien, en los puntos P y Q. Pero en este caso, jóvenes, hay que tener cuidado. ¿Cuál, profe? En este caso, los dos tenían el mismo fluido, el mismo líquido, en este caso, ¿no? ¿Cierto? Agua. Aquí los fluidos o los líquidos son distintos. Agua y aceite. Muy bien. A ver, vamos a calcular la presión en P. La presión en P va a ser igual a densidad por gravedad por profundidad. Y esto va a ser igual. Densidad de líquido, agua, 1000, profesor, 1000. Por la gravedad. La gravedad para los problemas consideramos 10, gravedad 10, por la profundidad, que vale 1. 1 por 10, 10, y este 10 por 1000 sería 10.000 pascales. Profe, hay que escribirlo en kilopascales. Muy bien, 10.000 pascales. Rápidamente identificas que sería 10 kilopascales, ¿cierto? Muy bien, 10.000 pascales equivale a 10 kilopascales. Vamos con la presión en el punto Q. La presión en el punto Q viene a ser igual a la presión hidrostática, densidad por gravedad por altura o profundidad. Va a ser igual. Densidad, pero en este caso no vamos a considerar 1000, vamos a considerar la densidad del aceite. Y en el problema te dice que la densidad del aceite es 900. Así que 900 por gravedad que siempre vale 10, por la profundidad que también es la misma. La profundidad sigue siendo 1. 1 por 10 es 10 y ese 10 por 900, 9000. 9000 pascales. Ahora, estos 9000 pascales yo lo puedo escribir como que, jóvenes, 9 kilopascales. 9 kilopascales. Y entre ambos fenómenos o en ambos eventos, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta de lo siguiente. ¿De qué? De que la presión en P es mayor que la presión en Q debido a que no es el mismo fluido o no es el mismo líquido. ¿De acuerdo? Muy bien, en el punto P es mayor, ¿no? Vamos con el problema número 9. ¿Qué me dice? Determine la presión hidrostática en el punto Q si el cilindro mostrado contiene agua. El líquido o fluido es agua, a una profundidad de 120 centímetros. Ahora, jóvenes, lo primero que tienen que pensar es que la profundidad no se encuentra en metros. Nosotros usamos la fórmula siempre y cuando la profundidad esté en metros. Así que existe la necesidad ¿de qué? De que esa profundidad lo tenemos que convertir a metros. Profesor, ¿y cómo se convierte centímetros a metros? Fácil. Lo único que haces es el valor que tienes en centímetros, lo divides entre 100. Cuando lo divides entre 100, encontrarás el valor en metros. Ah, ya, profe. A ver, veamos por acá. Decimos 0 y 0, mitad, mitad. Al tener mitad 6, al tener mitad 5. Entonces, 120 centímetros equivale a 6/5 de metro. ¿De acuerdo? Muy bien.
Ahora reemplacemos. La presión en el punto Q va a resultar ser igual a la densidad por la gravedad por la profundidad. La densidad, como es agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Gravedad, que siempre lo usamos con 10. Y la profundidad, que en este caso sería 6 quintos. Muy bien. Sacamos quinta aquí 1, quinta aquí 2. 6 por 2, 12. Y este 12 por 1000, 12.000. Pero 12.000 pascales, si deseas, lo puedes escribir como 12 kilopascales. Así que la respuesta sería 12.000 pascales. O si no, también la respuesta lo puedes poner como 12 kilopascales. Muy jóvenes, hasta el problema número 9 hemos desarrollado en esta etapa. Y espero que los problemas se puedan estar entendiendo porque están muy básicos y aplicativos. Muy bien, jóvenes, continuando problema número 11, que dice: determine la presión hidrostática en el punto B. Calcular la presión hidrostática en el punto B si en la piscina que se muestra contiene agua. Muy bien, entonces este recipiente, esta piscina contiene agua. Muy bien, la profundidad que se encuentra en el punto B es 80 centímetros. Pero recuerda que para usar la fórmula necesito que la profundidad se encuentre en metros. Así que los 80 centímetros lo tengo que dividir entre 100 para adquirir su equivalente en metros, ¿no? Estos 80 lo divido entre 100. Si tú lo divides entre 100, decimos un 0 con un 0. Mitad, mitad. Mitad de 10 sería 5. Y mitad de 8 sería 4. Sería 4 quintos. 4 quintos de metro. Muy bien. Luego, ¿cómo calculamos la presión hidrostática en el punto B? La presión hidrostática viene a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad. Y esto va a ser igual. Si el líquido viene a ser agua, recuerda que la densidad del agua ya es un dato que debemos de conocerlo, ¿cierto? ¿Cuánto es? 1000, ¿cierto? Multiplicado por la gravedad, que es 10, y a esto le multiplicamos la profundidad. Y la profundidad es 4 quintos. Muy bien. Seguidamente, simplificamos. Quinta de 5 es 1 y quinta de 10 sería 2. 2 por 4, 8, y este 8 por 1000 sería 8000. Así que significa que la presión en el punto B, en el problema 11, sería 8000 pascales. ¿Cierto, jóvenes? Pasemos al problema número 13. ¿Qué dice el problema número 13? Determine la profundidad H, ¿no? Vamos a calcular la profundidad H, ¿de acuerdo? Si la presión en dicho punto es de 7200 pascales. La presión en este punto es 7200. A ver, inmediatamente. La presión en el punto P, la presión hidrostática, viene a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad. Y esto va a ser igual. Según el problema, en el problema indica que la densidad del querosene es 800. Entonces reemplazo, la densidad es 800 por la gravedad, que naturalmente es 10, por la profundidad, que eso deseo calcular. Por otro lado, vamos a reemplazar ahora. ¿Cuánto vale la presión hidrostática en ese punto según dato del problema? El problema dice que en el punto P soporta una presión de 7200, entonces lo reemplazo. 7200 va a ser igual a 800 por 10 por la profundidad. Seguidamente cancelamos, a ver, 2 ceros por acá, 2 ceros por acá, luego este 8 pasa a dividir a 72, 72 entre 8 quedaría 9. 9 va a ser igual a 10 veces H. Así que ese 10 también seguidamente pasaría a dividir. Así que encontremos 9 entre 10. ¿Y cuánto es 9 entre 10? 9 entre 10 es 0,9. Así que la profundidad en el problema número 13 tiene que ser de 0,9 metros. ¿Jóvenes? Muy bien. Ahora, si deseas llevarlo a centímetros, lo multiplicas por 100. Entonces, la profundidad también sería igual a 90 centímetros, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es 0,9 metros o también 90 centímetros. Muy bien. Problema último, problema número 15. Dice, determina la diferencia de presiones entre los puntos P y Q que se encuentran en el interior de un líquido cuya densidad es 800 kilogramos por metro cúbico. Me dice que la densidad de este líquido, ¿no? La densidad de este líquido es 800
kilogramos por metro cúbico. 800 kilogramos por metro cúbico es la densidad de ese líquido. Muy bien, si me pide la diferencia de presiones, ¿qué te parece si calculamos las presiones en cada uno de los puntos? Primero calculemos la presión en el punto P. La presión en P va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad. Reemplazamos. Densidad del líquido, profe, vale 800. Muy bien. Por la gravedad, que vale 10. Y la profundidad. Vemos que la profundidad en el problema me dice que vale 15 metros. Muy bien. Multiplicamos 15 por 10 por 800. Adquirimos el valor de ¿cuánto? De 120.000 pascales. Pero también ya te he comentado, ¿no?, que esos 120.000 kilopascales tú lo puedes escribir como ¿qué? 120 kilopascales, ¿no? 120.000 pascales equivale a 120 kilopascales. Los tres últimos ceros se reemplazan por kilos, ¿cierto? Muy bien. Ahora también calculemos la presión en el punto Q. Presión en el punto Q va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por su profundidad. Muy bien. Densidad del líquido sigue siendo 800 porque es el mismo líquido. La gravedad, que siempre estamos considerando 10, y la profundidad, que para este caso es 5. Multiplicamos 800 por 10 sería 8.000, por 5, 40.000. Entonces la presión en el punto P es de 40.000 pascales. Pero recuerda que esos 40.000 pascales, si deseo, yo lo puedo escribir como 40 kilopascales, ¿cierto? Como 40 kilopascales, correcto. Muy bien, ahora me pide la diferencia de presiones. 120.000 menos 40.000, la respuesta saldría 80.000 pascales, ¿no? La diferencia de las presiones que existen entre ambos puntos P y Q. Muy bien, jóvenes, hemos terminado los problemas aplicativos. A continuación, deberías de desarrollar tu tarea. De la tarea resuelves, como es de costumbre, la práctica, los problemas pares, y de la autoevaluación resuelves del 1 al 7. Como te habrás dado cuenta, los problemas están muy, pero muy sencillos y aplicativos. Muy bien, jóvenes, eso sería todo con respecto a esta clase. Nos vemos la próxima y espero que se haya entendido. Chau, chau.